Salió de la escuela de vuelo. El control de tierra está siendo generoso. Apenas se habían apagado las palabras susurradas cuando el intercomunicador cobró vida. Aquí Falcón 01, solicitando enlace de emergencia con la teniente Ava Chen. Todo el centro de control quedó en silencio, un silencio sepulcral. La chica que había sido expulsada del cielo acababa de ser llamada por su nombre desde un F-16 en peligro de muerte. ¿Alguna vez te han juzgado por un solo error del pasado? Ava Chen estaba sentada en la consola 7, sus dedos danzando sobre las pantallas de radar con precisión mecánica. A sus 27 años, se movía por el centro de control aéreo como un fantasma. Presente pero invisible, competente pero olvidada. 3 años atrás, había sido la estrella de la clase 92 de la Academia de Aviación Táctica. Máximas calificaciones en navegación, puntuaciones perfectas en protocolos de emergencia. Los instructores la llamaron piloto nata. Sus simulacros fueron perfectos. Su conocimiento teórico, impecable. Luego llegó el ejercicio final de entrenamiento. Un vuelo en formación rutinario se convirtió en una pesadilla cuando el motor de su compañero falló durante una tormenta eléctrica. Siguiendo el protocolo, Ava lo había guiado a través de los procedimientos de emergencia. Pero en esos segundos cruciales, mientras se concentraba en salvar la vida de otro piloto, su propia aeronave se desvió hacia un espacio aéreo restringido. Error de navegación. Responsabilidad del piloto. La Junta de Revisión declaró, la señorita Chen demostró falta de criterio bajo presión. El hecho de que hubiera logrado convencer a su compañero de ala para que realizara un aterrizaje fallido era irrelevante. El hecho de que ambos pilotos sobrevivieran era secundario, las reglas eran claras. Un error te eliminaba del entrenamiento de vuelo. Lo siento, Chen, había dicho su oficial al mando, sin sonar para nada arrepentido. No podemos tener pilotos que se derrumben bajo presión. El control de tierra también necesita gente buena. Control de tierra. La frase le supo a ceniza. Ahora usaba auriculares en lugar de casco de vuelo. Ahora veía a otros elevarse mientras ella permanecía en tierra, guiando aviones desde una habitación sin ventanas llena de electrónica zumbante y luces fluorescentes. Sus colegas tenían sus propios nombres para ella. La piloto de escritorio, la fracasada, Chen, la que estaba en tierra. No eran crueles, solo despectivos. En su mundo, si no podías volar, eras un mueble. Ava nunca respondió a los comentarios. Nunca se defendió, nunca explicó que había sacrificado su propio estatus de vuelo para salvar la vida de otra persona. Simplemente llegaba cada mañana a las 6, registraba. Entró en su puesto y realizó su trabajo con discreta excelencia. Solo quedaba un recuerdo de sus días de piloto, una máscara de oxígeno desgastada colgada junto a su monitor. Era un artículo estándar, nada especial, pero había sido suya durante ese último vuelo de entrenamiento, la última vez que respiraría aire de cabina. ¿Para qué conservar esa vieja cosa? Su supervisor le había preguntado una vez, planeando volver a volar. La pregunta flotaba en el aire como humo. Ava simplemente se ajustó los auriculares y regresó al trabajo. Pero tarde en la noche, cuando el centro de control estaba casi vacío y solo una tripulación mínima monitoreaba los cielos tranquilos, a veces tocaba esa máscara. Recordaba el peso de un casco de vuelo, la sensación de la palanca y el timón respondiendo a su tacto, la pura alegría de bailar entre la tierra y las estrellas. Esos eran los momentos en los que se permitía recordar quién casi había sido. Sin embargo, la mayoría de los días, apartaba esos pensamientos porque obsesionarse con sueños perdidos era peligroso. Te amargaba, te volvía descuidada. Y en el control de tráfico aéreo, la despreocupación mataba gente. Así que Ava Chen se convirtió en la mejor controladora de tierra de la instalación. Memorizó la voz de cada piloto, el indicativo de cada aeronave. Ella sabía que pilotos novatos necesitaban orientación adicional y cuáles veteranos preferían una conversación mínima.
Podía rastrear 12 aeronaves simultáneamente mientras almorzaba sin perder ni una sola llamada por radio. Sus informes de eficiencia eran perfectos, su historial de seguridad impecable. Sus recomendaciones para mejorar el espacio aéreo eran tan precisas que el cuartel general las adoptó sin revisión. Sin embargo, nadie se dio cuenta. La excelencia sin alas era invisible. Es confiable, decían los supervisores durante las revisiones. Buena con las operaciones rutinarias. Operaciones rutinarias. Como si mantener a los seres humanos con vida a miles de pies sobre el suelo fuera algo rutinario. Pero Ava había aprendido a encontrar un propósito en las sombras. Cada aterrizaje seguro que guiaba se sentía como una pequeña victoria. Cada emergencia que manejaba con fluidez le recordaba que, en tierra o no, seguía salvando vidas, solo que de una manera diferente a la que soñaba. ¿Alguna vez te has visto marginado a pesar de saber que aún tenías más que dar? Suscríbete. Este video te hará querer levantarte y luchar de nuevo. La mañana comenzó como cualquier otra. Ava llegó antes del amanecer, café en mano, lista para otro día de competencia invisible. Pero hoy, el escuadrón superior estaba realizando ejercicios tácticos conjuntos. Maniobras complejas que requerían una coordinación precisa entre el control de tierra y múltiples aeronave. El teniente comandante Hayes asignó a Ava al soporte de comunicaciones, una función que implicaba monitorear las frecuencias de respaldo, mientras que los controladores principales manejaban el tráfico principal. Era un trabajo importante, pero ella sabía por qué la habían elegido. A la confiable Chen se le podían confiar los canales secundarios. Mientras calibraba su equipo, notó que un joven piloto observaba la configuración de su estación con curiosidad. Señora, usted es de la clase 92 de la academia, ¿verdad? La pregunta provino de Enen Martínez, apenas con edad para afeitarse, aún con esa expresión ansiosa que tenían todos los pilotos nuevos antes de que el cielo les enseñara humildad. Oí hablar de un ejercicio de ese año, continuó. Algo sobre un piloto que se concentra en su lista de verificación previa al vuelo, Enen. Ava la interrumpió suavemente. El clima está cambiando rápidamente hoy. Martínez asintió y se alejó, pero su pregunta persistió como una turbulencia. Clase 92, ese maldito ejercicio. 3 años después, y la gente todavía murmuraba al respecto. La mayoría se equivocaba, por supuesto. Los rumores tenían una forma de retorcerse en los círculos militares como el humo en un viento cruzado. Algunos dijeron que había entrado en pánico durante la emergencia. Otros afirmaron que había desobedecido órdenes directas. Algunos sugirieron que había estado bebiendo antes del vuelo, una mentira tan ridícula que apenas merecía ser negada. Ninguno de ellos sabía la verdad. Había tomado una decisión calculada de priorizar la vida de otro piloto sobre sus propias perspectivas profesionales. Los ejercicios matutinos transcurrieron sin problemas. Ava monitoreó sus frecuencias, procesó las comunicaciones rutinarias e intentó ignorar el dolor familiar de ver a otros hacer lo que ella había entrenado para hacer toda su vida. Entonces, durante la sesión informativa posterior al ejercicio, ocurrió algo inesperado. El comandante Stevens estaba revisando los archivos del personal cuando se detuvo en una carpeta marcada con pestañas rojas, de esas reservadas para casos inusuales. Ava reconoció su propia fotografía sujeta con un clip en la contraportada. «Chen», gritó Stevens. «Adelante». Todas las miradas en la sala de reuniones se volvieron hacia ella. Ava sintió un calor que le subía por la nuca, pero mantuvo una expresión neutral mientras se acercaba al podio. Stevens levantó el archivo. «Esta es una lectura interesante. Puntuaciones de evaluación de piloto en el percentil 95. La innovación se sale de lo común. Protocolos de respuesta a emergencias que, aparentemente, pasó página, superaron los estándares de la academia». Murmullos resonaron en la sala. Ava permaneció en silencio.
Pero luego está esta nota, continuó Stevens. Error de navegación durante el ejercicio Sander 7. El piloto demostró falta de criterio bajo presión. ¿Podría explicarlo mejor, teniente? La sala quedó en silencio. Ava sintió docenas de ojos observándola, esperando excusas o explicaciones que nunca ofreció. Permiso para hablar libremente, señor. De acuerdo, tomé una decisión durante ese ejercicio. El motor de mi compañero falló con mal tiempo. Prioricé su emergencia sobre mantener mi propia ruta de vuelo. El error de navegación fue consecuencia de esa decisión. ¿Y nunca apeló las conclusiones de la Junta de Revisión? No, señor. ¿Por qué no? Ava sintió el peso de la máscara de oxígeno que colgaba junto a su estación de trabajo. El peso de 3 años viendo volar a otros. El peso de sueños postergados pero nunca abandonados. Porque apelar no cambiaría nada, señor. Ese día sabía cuáles eran mis prioridades. Volvería a tomar la misma decisión. Steven la observó un buen rato y luego se dirigió a la sala. Enson Martínez mencionó algo sobre la clase 92 antes. ¿Alguien sabe qué le pasó al piloto? El teniente siguió el aterrizaje de emergencia. Martínez levantó la mano con cautela. Señor, ese sería el capitán Rodríguez. Ahora es mi instructor de vuelo, señor. Dice, el teniente Chen le salvó la vida. Interesante. Stevens cerró el expediente. Así que tenemos a una piloto que sacrificó su carrera para salvar la vida de otro aviador y luego pasó 3 años haciendo un trabajo ejemplar en control de tierra sin una sola queja ni apelación. Miró directamente a Ava. ¿Por qué sigue aquí, teniente? La pregunta que todos se habían hecho pero nunca formulado. Ava sintió que la sala contenía la respiración. Porque ya no intento volar, señor. Solo intento asegurarme de que nadie se caiga. El silencio se prolongó hasta que Stevens asintió lentamente. Despidieron a todos. Chen se quedó. Cuando la sala se vació, Stevens se acercó a ella. ¿Sabe qué escribió el capitán Rodríguez en su informe posterior a ese ejercicio? No, señor. La teniente Chen demostró un juicio excepcional y un instinto de piloto excepcional en situaciones de emergencia. Su sacrificio de posicionamiento personal para asegurar mi supervivencia refleja los más altos estándares de la aviación militar. Debería ser elogiada, no censurada. Ava parpadeó. En 3 años, nadie había mencionado el informe de Rodríguez. La Junta de Revisión ocultó su testimonio. Stevens continuó, presión política desde arriba. Necesitaban un chivo expiatorio por los fallos del ejercicio y usted fue conveniente. Hizo una pausa. Ese archivo ha estado guardado en los archivos esperando que alguien notara la discrepancia. Señor, todavía no me agradezco. Chen, no le ofrezco que vuelva a su estado de vuelo. Lo que le ofrezco es la oportunidad de demostrar que algunos errores no son errores en absoluto. Son la decisión correcta tomada por personas que entienden lo que realmente importa. ¿Ha conocido alguna vez a alguien que hiciera cosas extraordinarias en silencio, no por reconocimiento, sino simplemente para asegurarse de que nadie más se sintiera decepcionado? Hábleme de ellos. Alguien necesita leer su historia hoy. La emergencia comenzó a las 13:47 horas de un martes que había comenzado perfectamente despejado. Falcón 01, un F-16 en una misión de entrenamiento rutinaria, reportó una falla en el sistema de navegación a 64 kilómetros al noreste de la base. Lo que comenzó como un problema técnico menor se agravó rápidamente cuando el sistema de comunicaciones principal de la aeronave comenzó a fallar, reduciendo las transmisiones del piloto a fragmentos interrumpidos de estática y señales desesperadas en código Morse. En la torre de control principal, un alto. El controlador Walls intentó repetidamente establecer contacto claro. Falcón 01,
Indique su posición y estado. Solo se obtuvieron interferencias electrónicas y transmisiones distorsionadas. El señor llamó al técnico Brooks desde la estación de análisis de comunicaciones. Detecto algún tipo de patrón en la estática. No es aleatorio. Definitivamente hay una señal oculta. El comandante Stevens corrió a la bahía de comunicaciones mientras la tensión llenaba la sala de control como humo. Todos conocían las estadísticas. Los pilotos perdidos en fallas de navegación tenían menos de 20 minutos de combustible restante cuando se instaló la confusión. Después de eso, sobrevino el pánico. Luego la tragedia. ¿Puede limpiar la señal?, exigió Stevens. Negativo, señor. Es algún tipo de protocolo heredado que no reconozco. Tal vez antiguos códigos de entrenamiento de la academia. Ava había estado monitoreando una frecuencia secundaria cuando escuchó los fragmentos de la transmisión rota, filtrándose a través de la estática. Algo en el patrón la hizo detenerse. Había escuchado ese ritmo antes. 3 ráfagas cortas, demasiado largas, 3 cortas de nuevo. Protocolo de emergencia Hecho 7. Diseñó Hecho 7 durante su último año en la academia como parte de su proyecto final, una comunicación de respaldo. Sistema para emergencias de navegación que utilizaba patrones Morse simples para establecer contacto cuando fallaban los sistemas primarios. El protocolo nunca se había adoptado oficialmente porque, bueno, la habían eliminado antes de que el comité de revisión pudiera aprobarlo, pero aparentemente alguien había estado escuchando durante su presentación. Sin pedir permiso, Ava se levantó y se dirigió a la consola principal de comunicaciones. Walsh la miró con sorpresa y cierta irritación. Chen, ¿qué es usted? Señor, necesito acceder a la frecuencia 121.7. El piloto está usando el protocolo Hecho 7. ¿Protocolo qué? Respaldo de comunicaciones de emergencia. Yo lo diseñé. Ya estaba ajustando la radio, sus dedos revoloteando sobre controles que no había tocado en años. Está pidiendo protocolos de contacto específicos. La estática se disipó ligeramente mientras sintonizaba la frecuencia. Entonces, a través del ruido electrónico, llegó una transmisión de voz que dejó a todos en la sala de control paralizados. Aquí Falcón 01. Sistemas de navegación inactivos. Combustible al límite. Solicito contacto de emergencia con la teniente Ava Chen. Silencio sepulcral. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Ava. Sintió el corazón latirle con fuerza contra las costillas, pero su voz se mantuvo firme mientras tecleaba. Micrófono. Falcón 01. Aquí el teniente Chen. Lo tengo en frecuencia de emergencia. Indique su situación. Chen. Gracias a Dios que estoy completamente perdido. Todos los instrumentos de navegación están muertos. Quedan 12 minutos de combustible. Recuerdo su protocolo Hecho 7 de las sesiones informativas de la academia. Dijo que si alguna vez nos desorientábamos por completo, buscara el 121.7 y preguntara por usted específicamente. Ava cerró los ojos, recuperando los mapas mentales que había memorizado hacía años. Falcón 01, ¿cuál es su indicativo de llamada? Teniente Jaque Morrison, señor. O sea, señora, clase 95 de la academia, 3 años por detrás de ella. Él habría sido un estudiante de primer año cuando ella diseñaba Hecho 7. De alguna manera, su protocolo de emergencia se había convertido en parte del folclore no oficial de la academia, transmitido de estudiantes de último año a estudiantes de primer año. Morrison, escuche atentamente. Necesito que busque 3 puntos de referencia en secuencia. Primero, una torre de agua con rayas rojas y blancas. ¿Ve algo así? Negativo en la torre de agua, señora. De acuerdo. Busque la interestatal. Autopistas. ¿Cuántas carreteras principales ves? Veo 2 autopistas que se cruzan. Desde aquí arriba, parece una X. El mapa mental de Ava se enfocó de golpe. Impresionante.
Estás aproximadamente a 24 kilómetros al noreste de la base. Gira a la 270 y busca una pequeña ciudad con una torre de agua azul. Gira a la 270 ahora alrededor de la sala de control. Todos observaban fascinados cómo Ava guiaba al piloto perdido a través de su sistema de navegación mental. No usaba GPS ni radar, solo razonamiento espacial puro y puntos de referencia que había memorizado durante innumerables vuelos de entrenamiento. Veo la torre azul. La voz de Morrison se quebró de alivio. Perfecto. Ahora gira a la 255. Deberías ver las luces de la pista de la base en aproximadamente 4 minutos. 255. Wilco. Stevens se inclinó hacia Walsh. ¿Cómo lo hace sin instrumentos? Está volando la ruta mentalmente, susurró Walsh. Conoce todos los puntos de referencia en un radio de 80 kilómetros de esta base. 4 minutos después, la voz de Morrison se escuchó clara y fuerte. Tengo la pista. A la vista. Chen, me acabas de salvar la vida. Falcón 01, contacta a torre al 118.1 para autorización de aterrizaje. Bienvenido a casa. Cuando el F-16 de Morrison aterrizó sin problemas, los aplausos estallaron en toda la sala de control. Pero Ava apenas los oyó. Se miraba las manos, aún temblando ligeramente por la adrenalina de haberle explicado a un compañero piloto un peligro mortal. El comandante Stevens se acercó lentamente, con expresión indescifrable. Chen, ¿cuánto tiempo llevas con ese protocolo de emergencia en la cabeza? Desde la academia, señor. Nunca dejé de actualizar las bases de datos de referencia. Llevas 3 años manteniendo protocolos de navegación para emergencias aéreas mientras trabajabas en el control de tierra. Sí, señor. Por si acaso alguien lo necesitaba. Stevens se giró para dirigirse a toda la sala de control. Damas y caballeros, la teniente Chen acaba de guiar una aeronave de regreso tras lo que habría sido una emergencia de navegación fatal utilizando un protocolo que diseñó como cadete y que ha estado actualizando mentalmente durante 3 años por si acaso. Hizo una pausa, asimilando la idea. Básicamente, acaba de resucitar a un piloto. El silencio era profundo. Ava sintió el peso de cada mirada en la sala, pero esta vez se sintió diferente. Ni despectiva, ni compasiva, sino respetuosa. Chen, Stevens continuó, tengo una pregunta. ¿Por qué nunca le dijiste a nadie que estabas manteniendo esos protocolos de emergencia? Ava se tocó los auriculares, pensando en la máscara de oxígeno que colgaba junto a su estación de trabajo, pensando en 3 años de servicio invisible, pensando en la piloto que acababa de aterrizar sana y salva porque nunca dejó de prepararse para un momento como este. Porque no se trataba de reconocimiento, señor. Se trataba de estar lista. El técnico Brooks habló desde su puesto. Señora, el teniente Morrison solicita permiso para agradecerle personalmente después del informe. Ava asintió, pero su mente ya estaba pensando en el futuro porque ahora sabía que su tiempo en la sombra había sido de preparación, no de castigo. Cada día de experiencia en control de tierra le había enseñado algo nuevo sobre la gestión de emergencias aéreas. Cada piloto que había guiado sano y salvo a casa había aumentado su comprensión de la psicología de la aviación bajo estrés. Pensó que estaba en tierra, pero en realidad estaba aprendiendo a volar de una manera completamente diferente. El memorando llegó del cuartel general exactamente 72 horas después, con prioridad de implementación inmediata. El comandante Stevens lo leyó en voz alta ante la sesión informativa matutina reunida. Asunto: Protocolo de emergencia hecho 7. Integración inmediata en los procedimientos operativos estándar. Con efecto inmediato, todas las unidades de aviación táctica implementarán los protocolos de comunicación de emergencia hecho 7, diseñados por la teniente Ava Chen, a la espera de una revisión operativa completa y su expansión a toda la flota. Levantó la vista del documento. Además, por la presente, se nombra a la teniente Chen asesora superior de seguridad táctica,
responsable del desarrollo de procedimientos de respuesta a emergencias de próxima generación para todo el mando de aviación. Ava sintió que las palabras la inundaban como una marea inesperada. En la sala de reuniones, rostros que antes la habían desestimado ahora mostraban algo que casi había olvidado que existía. Respeto profesional. Señora. Enen Martínez levantó la mano. ¿Significa esto que la teniente Chen diseñará nuevos protocolos para todos nosotros? Eso es exactamente lo que significa, Enen. Y sospecho que sus métodos le resultarán exhaustivos. Esa misma tarde, Ava recorrió el Museo de la Base, una pequeña colección de historia de la aviación alojada en un hangar reconvertido. Solía venir allí durante las pausas del almuerzo para reflexionar entre las exhibiciones de aviones antiguos y recuerdos de pilotos. Hoy, se detuvo frente a una nueva vitrina que la dejó sin aliento. Su vieja máscara de oxígeno, la una que había colgado junto a su estación de trabajo durante 3 años, ahora estaba expuesta bajo un cristal con un pequeño cartel. Protocolo de emergencia hecho 7 para quienes nunca dejaron de observar el cielo. Debajo de la máscara, había una nota manuscrita enmarcada. El teniente Chen demostró que los verdaderos pilotos no se definen por donde se sientan, sino por su compromiso de traer a otros a casa sanos y salvos. El capitán Rodríguez, líder de escuadrón. Rodríguez, su antiguo compañero, el piloto que había salvado durante ese último ejercicio de la academia. Tras 3 años de silencio, por fin había hablado públicamente sobre lo que realmente sucedió ese día. Me preguntaba cuándo encontrarías esto. Ava se giró y vio al teniente Morrison acercándose, todavía con el mono de vuelo de la misión de entrenamiento de esa mañana. «¿Pon esto aquí?», preguntó. Rod lo hizo, pero yo escribí la solicitud para la exhibición. Morrison estaba de pie junto a ella, estudiando la exhibición. Después de que me acompañaras a casa ayer, investigué un poco, encontré a Rodríguez y le pregunté sobre la clase 92 de la academia. Me contó la verdadera historia de tu último ejercicio. Jaque, no hace falta. Señora, con todo respeto, sí, lo necesito porque lo que hiciste por mí no fue solo un buen trabajo de radio. Me trajiste de un lugar del que la gente no suele regresar. Hizo una pausa. Rodríguez dijo, has hecho eso por otros toda tu carrera, salvando vidas desde tierra en lugar de desde la cabina. Ava tocó la vitrina con suavidad. Dentro, su vieja máscara parecía más pequeña de lo que recordaba, pero de alguna manera más significativa. «¿Puedo preguntarte algo?», continuó el teniente Morrison. «Cuando me explicabas esos puntos de referencia ayer, me sentí como si estuvieras ahí mismo en la cabina conmigo. ¿Cómo lo hiciste?» «Porque volaba contigo, Jaque. Cada giro, cada cambio de rumbo, cada identificación de puntos de referencia. Volaba esa ruta mentalmente igual que tú la volabas en el avión desde tierra, desde donde fuera necesario para traerte a casa». Morrison asintió lentamente. «Señora, tengo 17 pilotos en mi escuadrón que quieren aprender los protocolos del hecho 7 directamente de usted. ¿Considerarías impartir una clase magistral?» Ava recorrió el museo con la mirada, observando los aviones antiguos, las fotografías descoloridas de pilotos de décadas pasadas, las exhibiciones que narraban la historia de la aviación. Todos esos pilotos tenían algo en común. Habían encontrado la manera de servir a algo más grande que ellos mismos. Algunos habían servido desde cabinas, otros desde laboratorios de diseño, algunos desde puestos de enseñanza o cuarteles generales, y algunos, aparentemente, desde consolas de radio y salas de control sin ventanas, guiando a almas perdidas de vuelta a la seguridad en la oscuridad. «Sería un honor para mí enseñarles. Jaque. Excepcional. Y señora, los chicos querían que preguntara, cuando empiece a enseñar Hecho 7, ¿llevará alas de piloto o insignias de control de tierra?» Ava sonrió, recordando el peso de su viejo casco de vuelo,
la sensación de la palanca y el timón, el sueño que creía perdido para siempre. Ambas cosas, dijo, porque he aprendido que volar no se trata de donde te sientas, sino de a quien traes a casa. Serenia. 6 meses después, Ava estaba sentada bajo un roble junto a la pista principal, sosteniendo una taza de café que había. Hacía tiempo que se había enfriado. El cielo vespertino se teñía de brillantes naranjas y púrpuras mientras los últimos vuelos de entrenamiento del día regresaban a la base. Llevaba un uniforme nuevo, con las alas de piloto finalmente prendidas junto a su insignia de control terrestre, una combinación inédita en el protocolo militar. Los burócratas habían necesitado 3 semanas para determinar cómo clasificar su singular puesto. Especialista en integración de sistemas aerotransportados era el título oficial, aunque todos la llamaban simplemente Chen, la creadora de protocolos. Su teléfono vibró con el resumen del día. Hecho 7 se había implementado con éxito en 12 bases adicionales. Las tasas de supervivencia de los pilotos durante emergencias de navegación habían mejorado un 43%. La academia le pedía que diseñara un programa completo en torno a los sistemas de comunicación de emergencia. Pero en ese momento, no pensaba en estadísticas ni en la implementación de protocolos. Observaba como un F-16, que le resultaba familiar, se acercaba a la pista con precisión de manual. El teniente Morrison finalizaba otra misión de entrenamiento impecable con su escuadrón. Señora, Teniente Chen. La voz pertenecía a una joven con uniforme de cadete, de unos 19 años, cuya delgada figura irradiaba energía nerviosa. Soy la cadete Sarah Kim, promoción 99 de la academia. Me enteré de lo que hiciste, de lo de la frecuencia de emergencia y del protocolo que diseñaste. Ava señaló el césped junto a ella. Siéntate, Sarah. Café. Gracias, señora. Kim se acomodó con cuidado. Parecía estar hablando con alguien que se había convertido en una leyenda entre los estudiantes de la academia. Señora, ¿puedo preguntarle algo personal? Vaya. ¿Se asustó cuando le dijeron que ya no podía volar? La pregunta flotaba en el aire de la tarde como el humo de una fogata lejana. Ava vio otra aeronave rodar hacia el hangar, con las luces de navegación parpadeando constantemente en la creciente oscuridad. Aterrorizada, dijo finalmente: volar era todo lo que siempre había querido hacer. Cuando me lo quitaron, sentí como si alguien me hubiera cortado las alas y esperara que siguiera volando. Pero tú no renunciaste. No, yo no renuncié. Pero tampoco seguí intentando volar como siempre había planeado. Ava tomó un sorbo de café frío e hizo una mueca. Aprendí que hay muchas maneras de volar, Sarah. Algunos vuelan en cabinas. Otros desde torres de control, laboratorios de diseño o aulas. Kim asintió pensativa. Mi instructor de vuelo se estrelló durante el entrenamiento básico el mes pasado. Falló el motor. Dijo que la única razón por la que sobrevivió fue porque el control de tierra usó algo llamado protocolos Chen para guiarlo en la emergencia. Tu instructor no será el capitán Martínez, ¿verdad? Sí, señora. ¿Lo conoces? Ava sonrió. Jaque fue uno de mis primeros alumnos. Lleva meses enseñando a otros pilotos Hecho 7. Dice que le salvaste la vida 2 veces. Una durante su emergencia y otra enseñándole a salvar a otras personas durante las suyas. El sol se estaba poniendo por completo y las luces de la pista comenzaron a iluminar las calles de rodaje con elegantes patrones geométricos. Ava metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño objeto que reflejó la luz. Su vieja máscara de oxígeno ya no está en el museo y ha regresado a su verdadero dueño. Sarah, ¿sabes qué es esto? Una máscara de oxígeno. Señora, es un recordatorio. Durante 3 años, guardé esto junto a mi estación de trabajo para recordar quién creía que debía ser. Ava le dio vueltas a la máscara. Pero resulta que nunca se suponía que fuera solo una cosa.
Se suponía que debía ser lo que la gente necesitara que fuera para llegar a casa sana y salva. Kim estudió la máscara con reverencia. Señora, ¿está contenta ahora con cómo resultó todo? Ava miró al otro lado del aeródromo, a la torre de control donde había pasado 3 años aprendiendo a guiar a otros en la oscuridad. A los edificios de la academia donde ahora enseñaba a los futuros pilotos a sobrevivir a sus peores momentos. A la pista donde docenas de aviones aterrizaban sanos y salvos cada día porque ella nunca había dejado de mirar el cielo. Sara, estoy exactamente donde pertenezco. Como convocada por sus palabras, la voz de Morrison crepitó en su radio. Chen, aquí Falcón 17. Aterrizaje perfecto, gracias a tu guía de aproximación. Nos vemos en la sesión informativa de mañana. Ava pulsó la radio con una mano, sin soltar el café con la otra. Entendido, Jaque. Estaré observando. Porque algunos nacieron para surcar los cielos, y otros para asegurarse de que nadie vuele solo. ¿Desde dónde observas? ¿Has visto alguna vez a alguien ascender, no desde una posición social, sino desde el silencio? Cuéntanos. Estamos construyendo un mapa de triunfos silenciosos.